El señor Benji Espinosa, él es abogado de Miguel Facundo Chinguel. Porque en realidad el señor, la gente le dice Facundo como si se llamara Facundo, él se apellida Facundo. Sí, su apellido Facundo es su apellido paterno, él se llama Miguel Facundo Chinguel, viejo militante del partido aprista, y que se ha convertido en el personaje central por ahora del caso que se ha denominado narcoindultos. En realidad, no sé, no somos... Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Nicolás? Nuevamente tu programa y gracias por la deferencia y la invitación. ¿Cuál es la situación exactamente? Porque primero, o sea, no son exactamente narcoindultos. Lo que se ha otorgado es reducciones de pena, el beneficio penitenciario, claro, de la conmutación de la pena, digamos. Una primera explicación es que se trataban de tres gracias presidenciales diferentes. Una cosa era la conmutación de la pena, que significa tienes una pena y te bajo la pena. Dos, otra cosa es el indulto humanitario, que es cuando tienes una enfermedad terminal o no terminal, que puede generar una enfermedad grave. Y tres es el indulto común. ¿Correcto? Son tres cosas distintas. Está mal calificado el caso como narcoindultos porque no se dio y no está en la acusación más de un indulto, solo está un indulto que es el caso del señor Díaz Ángel. Este es un caso de conmutaciones. Y de todas las conmutaciones que, ojo, no solo se dieron por narcotráfico, sino por todos los delitos, el fiscal ha seleccionado, y permíteme empezar con eso, 23 casos, de los cuales 4 se negaron conmutaciones. Entonces en los 4 no podrá negar que Facundo condicionó su conducta a un pago. Eso es lo primero que quería decir, Nicolás, para aclarar el panorama. Lo segundo... Ahora, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se ha probado hasta ahora? Hasta este momento, ¿qué es lo que ha aportado la Fiscalía con los testigos y con los digamos, elementos que ha puesto en el proceso? Lo primero que debemos señalar es que el fiscal ofreció 49 testigos para probar los 23 casos. Resulta que el propio fiscal ha retirado a 17 testigos. Ojo con esto. De 49 testigos, el fiscal retiró a 17. Sus razones tendrá. Segundo, el fiscal hasta ahora no ha podido probar ningún pago a Miguel Facundo Chinguel. Ninguno. Ningún pago ni promesa de pago. Y esto es importante porque el fiscal, dentro de su teoría del caso, dentro de su tesis, el fiscal dice que un elemento central de prueba es el testimonio de Butrón dos Santos. Por cierto, testimonio no dado en juicio. El llamado Brasil. Por cierto, un testimonio no dado en juicio. Pero yo me quiero referir justamente a Brasil, porque este señor Brasil, siendo una prueba de la Fiscalía, está demostrando la inocencia de Facundo, porque el señor Brasil desmiente a Brasil. Brasil se contradice, y permíteme, por ejemplo, hacerte algunas precisiones sobre lo que se ha dicho en el juicio. En primer lugar, Brasil dice que él se encuentra con Facundo el 5 de enero del 2009 en el Hotel El Sol de Piura, ¿correcto? Brasil dice en la entrevista de Canal N, y yo me llamo Perú, que él visitó una sola vez, un solo día, el Hotel El Piura, fue el 5 de enero del 2009. Fue, entregó un dinero y se fue. Eso es lo que él dice. Pero resulta, Nicolás, que en la prueba de la Fiscalía hay 2 registros de visita del hotel. Y dice que Brasil estuvo el 5 y el 6 de enero. Primer punto. ¿No es que Brasil había ido a Piura a sobornar y que fue y se regresó? No, se quedó 2 días. Primera mentira de Brasil. Vamos a la segunda mentira de Brasil. Brasil dice, yo iba al Ministerio de Justicia para trabajar los expedientes con Miguel Facundo. En Panorama se retrató a través de una carta y dijo, no, en realidad iba al Ministerio de Justicia para vender celulares. Entonces, o ibas al ministerio para revisar expedientes o ibas a vender celulares. Segunda mentira de Brasil. Tercera mentira de Brasil, y esta quizá es la más importante. La gente se preguntará, ¿por qué Brasil fue a Piura? Resultaría en ese sentido coincidente de que va a Piura a entregar dinero a Facundo. Hay una explicación, Nicolás, y esto se ha probado en el juicio. El propio fiscal oralizó una revista que se llama Justicia, oficial del Ministerio de Justicia, se dio en noviembre del 2008, en donde Brasil dice, una vez que yo salga de prisión, una de las primeras cosas que voy a hacer es ir a Piura a visitar al señor cautivo Ayabaca. ¿Sabes cuándo fue a Piura? En enero del 2009. ¿Cuándo salió Brasil? A fines de noviembre del 2008. O sea, un mes y unos pocos días después de haber salido de prisión, Brasil fue a Piura. El fiscal dice que fue a Piura a sobornar a Facundo. Yo digo lo contrario, que fue a Piura a cumplir con su promesa con el señor de Ayabaca.
pero lo que ustedes dicen en resumen es que alguien cobró, pero que este cobro irregular no alcanza, ya no a Alan García, ni siquiera a Miguel Facundo Chinguel, o que no ocurrió ningún pago por estos beneficios. Yo te digo, y te lo digo categóricamente, no hubo ningún pago a Miguel Facundo Chinguel. Tú me preguntas por el juicio y yo te contesto del juicio. No hubo ningún pago a Miguel Facundo Chinguel. A Miguel Facundo Chinguel. O sea, no quiere decir que no hubo ningún pago. Vamos a ver. Ahora, pero el problema es que acá se plantea una discusión muy delicada. Sí. Porque acá se ha implicado a Miguel Facundo Chinguel, al propio Aurelio Pastor, ¿no es cierto?, y a una serie de personas que participaron en la comisión de indultos, gracias presidenciales y demás, que es quién está en capacidad de dar el beneficio. O sea, porque que te pongan en una mesa el expediente no te garantiza que te lo van a aprobar. Mira, o sea, ¿quién decide? El único que decide es el presidente. Sí, pero el presidente no está acusado y tampoco es testigo. En todo caso, me gustaría... Pero eso es un asunto desde el punto exclusivamente de la racionalidad del proceso, digamos, ¿no? Pero es decir, tiene que ver con la actuación del fiscal y el procurador. No, pero a lo que voy es a esto, Sí. Si hay un beneficio que se otorgue y por el cual supuestamente se cobra, la pregunta es quién es el que otorga el beneficio. Porque el único que puede, ser el agente de la realización del acto es el que lo otorga. En este caso, el que lo otorga es el presidente. Ahora, el presidente podría decir, yo actué, como yo lo he señalado en otras oportunidades, engañado por esta gente que me trajo expedientes en los que yo confié, y yo simplemente puse mi firma porque pensé que era la gente más calificada para hacer este trabajo. No, él ha dicho, yo me he ocupado personalmente del tema, yo he revisado cada expediente, y lo voy a citar literalmente, he dedicado cientos de días y miles de horas. Y me ha amanecido Zavala, creo que se llama el secretario del Palacio de Gobierno, con el señor Zavala, revisando los expedientes. Es más, él ha corregido los expedientes. Él ha modificado las solicitudes, no restringiendo la solicitud, sino mejorándola, dándole beneficios mayores. Entonces, acá se presenta una situación muy complicada, porque si tú tienes presunción de que ha habido un pago irregular, tú tendrías que incluir a la investigación al que otorga el beneficio. Pregunto, desde el punto de vista estrictamente de la lógica de un proceso penal. Yo te respondo desde el punto de vista de la lógica y de la racionalidad, justamente. Para que puedan llegar a afirmar eso, lo primero que tienen que probar es que desde la comisión hubo tráfico. Y el fiscal no ha probado eso. Y te voy a explicar por qué. Si hablamos nuevamente de Brasil, porque mucha gente le creyó a Brasil. Es más, yo te digo, Facundo tiene más de 2 años y medio preso por Brasil. ¿Sabes qué dice Brasil? Brasil dice, yo llevé un dinero a Facundo Piura, que ya hemos demostrado que estuvo 2 días y no 1. Yo llevé un dinero para el caso de 2 personas, los colombianos. ¿Quiénes son los colombianos? Ramiro Castro y Henry Guzmán Ortín. ¿Sabes lo que ocurre, Nicolás? Y por eso la prensa no lo ha sacado, porque es un argumento a favor rotundamente de Miguel Facundo Chinguel. Es que en el caso de Ramiro Castro, por ejemplo, si fuera cierta la versión de Butrón, su propia versión se cae. ¿Sabes por qué? Porque si dicen que a Facundo le pagaron, que no hay huella de eso. Para el caso de Ramiro Castro, vamos al caso de Ramiro Castro. Si dicen que Ramiro Castro pagó, primero, Ramiro Castro ya fue a juicio y dijo, no pagué. Segundo, dijo, yo no tenía comunicación con Brasil. Era un delegado repudiado por la gente. Es más, se le cambió del pabellón porque había tenido malos manejos de fondo como delegado de deportes. Tercero, vamos al punto más importante. La gente tiene que saber las fechas, que en este caso definen o la culpabilidad o la inocencia de Facundo. Y las fechas definen su inocencia. Porque fíjate, si supuestamente Brasil le dio en enero del 2009 pago de Ramiro Castro, vamos a ver cuándo salió. Tengo la fecha, 16 de octubre del 2009. Yo te pregunto, Nicolás, o sea, ¿Ramiro Castro le pagó a Facundo para salir en 10 meses? Y te voy a poner un caso peor, el caso del otro colombiano, Henry Guzmán. Dice Brasil, el mentiroso Brasil, el 2 versiones Brasil, que Henry Guzmán Ortiz también pagó y que él llevó la plata y que era intermediario. Primero, que el fiscal no se ha preocupado por tener a Henry Guzmán como testigo en este caso, ni siquiera lo ha acusado. Y segundo, que Henry Guzmán presenta su petición, ¿sabes cuándo? El 23 de febrero del 2009. O sea, si le creemos a Brasil, Brasil dice, yo en enero del 2009 pagué a Facundo por el caso Guzmán.
pero en enero del 2009 no existía el caso. Es que ese es un detalle importante. Y te voy a decir porque... puede ser irrelevante porque el trámite puede haberse convertido en engorroso. O sea, no, es que al punto que quiero ir... Lo más importante en todo caso, ¿Brasil está físicamente en este proceso presente? Sí, por supuesto, es acusado. Es acusado. ¿Y sabes cuánto tiempo lleva prófugo? Más de 20 meses. La policía y la fiscalía capturó a Oropesa, capturó a Orellana. Y no capturan a Brasil. Pero Oropesa ni lo nombra, porque no conviene en el caso de Miguel Facundo. Al contrario. Miguel Facundo, ¿qué hace? O sea, hay una cosa que no se entiende. Miguel Facundo termina siendo socio de Serguero SAC sin haber puesto un sol, con el argumento de que él era abogado y estaba ayudando a la familia. Es una cosa bien rara. A ver, esa, ¿no? Primero hay que distinguir dos cosas. Es una empresa multimillonaria. Mira, yo no me voy a pronunciar si la empresa es multimillonaria o no. Lo que sí te debo decir es que en el proceso penal los jueces responden a las pruebas, ¿correcto? No a los titulares, ni a lo que dice la prensa. Lo cierto es que ya aclararon. Ni tanto. Yo creo que los jueces en Perú están muy, tal vez demasiado, en determinadas circunstancias, demasiado pendientes de lo que dicen los medios. Bueno, y si fuera así, estaría muy mal, porque tú sabes que los jueces, la primera garantía que tienen son ser independientes, resolver con las pruebas del caso y no con titulares. Y yo, permíteme que te explique un punto y con esto cierro. Me dice que lo de Guzmán no es tan importante. Yo te digo que sí. Porque ¿sabes lo que dice la acusación del fiscal? Es que la prueba de que Guzmán pagó es que justamente Brasil dice que en enero del 2009 le dio plata a Facundo por esta conmutación. Si en enero del 2009, y está probado, ayer se probó, Guzmán no tenía ningún trámite de conmutación, ¿de qué ha pagado? Es como que yo le diga, yo le pagué a Nicolás Lucar por una entrevista, pero nunca se dio la entrevista. Algo así. Pero puede ocurrir que él ha pagado para que lo pongan en la lista. Tú me dices, pero ha pagado para que lo pongan en la lista. Eso ya son... Pero digamos, lo que ustedes dicen es que, y me parece revelador, ¿no? Miguel Facundo no cobró. Lo cual no significa que alguien pueda haber cobrado por estos beneficios. Bueno, es que yo no puedo venir acá a hablarte especulaciones. Lo que sí te puedo hablar, una cosa son los hechos comprobables y otra cosa son los hechos comprobados en juicio. Y lo cierto es que en el juicio se ha demostrado que Miguel Facundo no cobró. Y el caso Guzmán Ortiz, la gente tiene que saber. Ese colombiano, ¿sabes qué pasó? Presenta su solicitud de conmutación en febrero del 2009. ¿Sabes cuánto sale? Un año y un mes después, el 4 de marzo del 2010. O sea, ¿me quiere decir el fiscal que el colombiano Guzmán Ortiz pagó dinero a Facundo para salir un año y medio después? ¿Eso es lo que me quiere decir el fiscal? Eso es lo que tiene que saber la gente. Claro, hoy Facundo es un monstruo. Facundo es el gran coimeador, Facundo es el gran sobornador. ¿Pero dónde está la prueba? Porque tú sabes, Nicolás, que en un Estado de Derecho... Facundo es un hombre de partido y no es un hombre de fortuna hasta donde se sabe. Vive modestamente. Mira, Nicolás, y has tocado un punto importante. La gente debe saber que esta acusación es por cohecho pasivo propio, 393 del Código Penal. O sea, ¿qué significa? El cohecho es la coima, es el soborno, es el pago. Entonces, si en un caso de homicidio a la gente le interesa saber que hay cadáver, en un caso de robo, a la gente le interesa saber que hay un bien robado. En el cohecho, lo importante es saber la huella del dinero pagado. Vino la perito del fiscal, Gladys Vizcarra, y dijo, Facundo es un hombre modesto. Los únicos ingresos que se le encontraron son ingresos como funcionarios públicos. Pero Facundo es un hombre modesto. Y tú lo has dicho. Claro, pero eso es lo que no se entiende. Si él es un hombre modesto y no se ha acreditado ningún signo exterior de riqueza, ninguna cuenta, ni nada... y estamos hablando supuestamente del pago de coimas que si te proyectas, digamos, y usas la imaginación puede ser muchísimo dinero, el de las conmutaciones, y si por el otro lado lo ves como propietario de Serguero, que es una empresa multimillonaria y no tiene un cobre, entonces él actuaba a nombre de terceros, ¿o qué? No, en realidad lo que hay en este caso es que en este caso se ha fabulado que se han liberado a bandas de narcotraficantes. Yo te digo que me digas un caso en donde se ha liberado una banda de narcotraficantes. ¡Ninguno! ¿Y sabes por qué? No, porque cuando vamos a preguntar al fiscal, porque vamos a escuchar, por supuesto. Bueno, me gustaría que haya un debate con el fiscal o con el procurador Joel Segura, porque bastantes veces he escuchado a Joel Segura, pero cuando Philly Butters ha pedido un debate, o con Sergio Tejada o Segura, se han corrido. Philly Butters lo pidió. Yo te agradecería, Nicolás, que un día me sienta con Tejada. ¿Quiere debatir Philly Butters? Que yo quiero debatir. ¿Sabes con quién? Con el procurador. Ya, porque si el procurador dice algo, que me lo diga en mi cara. Vamos a proponer. O si no, cita a Julio Arbizú.
O si no, Bueno, cita ayer ha estado a Sergio Julio, Tejada. ayer ha estado, vamos a hacerlo, vamos a ver que el señor Lucho Meoño se va a hacer cargo Claro, de que esto ocurra. hagamos un debate para que la gente vea la verdad. Vamos Porque a el hacerlo. debate nace la Vamos verdad. a hacerlo. Y permíteme un punto, Sí, Nicolás. tenemos que terminar, Sí, Benji, sí. voy cerrando. Lo cierto es que del juicio se ha probado que Brasil, ¿sabe lo que dijo en Canal N? Brasil dijo, la tarifa del cobro de conmutaciones era reducir pagando 5.000 a 10.000 dólares. ¿Y sabe lo que él dice? Pero yo no he visto personalmente. O sea, total, ¿de qué estamos hablando? Brasil dice, es el testigo de los narcoindultos. Y Brasil dice, no he visto personalmente. O es casi como yo decir, yo sé que Nicolás cobró, pero perdón, yo no he visto personalmente a Nicolás cobró. No lo puedo acreditar. Sí, está clara la perspectiva de ustedes. Yo creo que de eso se trata, además de escuchar lo que ustedes tengan que decir sobre este proceso, ¿no? Sí, Está claro, y como tú lo has y dicho, vamos a escuchar, por supuesto, a los procuradores y al fiscal que tienen que hablar sobre este tema. Muchas gracias, Benji, por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, y la última palabra solo para decir... Pero ya esta es tu tercera última palabra. Con esto cierro. En un proceso penal hay que distinguir justicia de ajusticiamiento. La justicia es razón y pruebas, que no hay contra Facundo, y el ajusticiamiento son titulares. Y en un proceso penal se condena con justicia, pero no con ajusticiamiento. Como Gracias, frase está muy buena para terminar. Ha sido Gracias, Benji Nicolás. Espinosa, abogado de Miguel Facundo Chinguel, por supuesto.